Buenas, mi nombre es Daniel Antonio Bello Torres y vamos a hablar acerca de divide y vencerás y los algoritmos relacionados a este método. Primero vamos a hablar de a qué se refiere divide y vencerás. Entonces, podemos notar que son dos palabras. Primero, la podemos subdividir en que la primera parte de este término, de este concepto, es divide, por lo cual se supone que hay que dividir cosas, subdividirlas en grupos diferentes, y vencerás significa como cumplir una meta, cumplir un objetivo. Entonces, si lo analizamos como un concepto solo, nos damos cuenta que podemos facilitar la obtención de un objetivo dividiendo las cosas. A eso se refiere divide y vencerás. Esto no solo existe en la computación, no es un término aplicado solo en la computación o en la programación, sino que es un término que también se ha usado en la aplicación militar para poder conquistar tierras, ya que los militares se dividen para poder obtener una tierra de una forma más fácil, o que dividen las tierras que quieren conquistar en pequeñas partes y así va a ser más fácil que hacerlo todo de un solo o planear la invasión a gran escala. También existen ejemplos cotidianos donde se puede observar este concepto, como por ejemplo limpiar una casa. Uno no, al limpiar una casa no solo piensa en toda la casa y que es demasiado grande y que hay demasiadas cosas que limpiar, cuartos, objetos que limpiar. Uno puede dividir ese problema en subproblemas, como en limpiar la cocina, limpiar la sala, limpiar los cuartos, limpiar la lavadora, limpiar la cocina y ordenar. Entonces, de esta forma se puede facilitar la realización del objetivo, que es limpiar la casa, que es el objetivo final. Otro de los ejemplos cotidianos donde se puede observar este concepto es al organizar una fiesta. Una fiesta, la organización de una fiesta requiere varias cosas, como por ejemplo la comida, los invitados, el lugar, también como estábamos hablando, de limpiar la casa, tener organizada el lugar. Son varias cosas que uno tiene que tomar en cuenta al realizar una fiesta, por lo cual uno puede aplicar aquí el concepto de divide y vencerás para poder organizar bien la fiesta. Entonces uno divide primero esos objetivos, el objetivo final, en pequeñas partes. Y así puede lograr el objetivo final, que es organizar una buena fiesta. En la programación, este concepto se puede definir como dividir el problema en subproblemas, y estos subproblemas ya se pueden resolver de manera recursiva, de una manera más fácil, más sencilla. Existen varios algoritmos de ordenamiento. En este caso, vamos a hablar de dos distintos algoritmos de ordenamiento. El Quicksort, que como su nombre lo dice, es el algoritmo de ordenar rápido. También tenemos el Merge Sort, que este algoritmo se refiere a un algoritmo de unir cosas. Vamos a explicar un poco acerca de estos dos algoritmos de ordenamiento. Primero vamos a hablar acerca del Quicksort, el método de ordenar rápido. Entonces, como se puede observar en la imagen, ya que a veces es más fácil explicar estos algoritmos mediante una imagen. Entonces, tenemos una sucesión de números que está desordenada y tenemos como objetivo final ordenar estos números. Por lo cual, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo se va a lograr este objetivo final de ordenar esta lista? Entonces, primero vamos a indicar un pivote. En este caso estamos indicando un pivote que va a ser el último número, que va a ser el 3. Entonces el pivote siempre va a ser el último número de la lista. Esto lo definimos en el algoritmo. Entonces, en esta otra lista el pivote sería el número 1, aquí sería el número 6, aquí sería el número 8, aquí el menos 6. Ok, nos estamos adelantando, pero primero hay que definir un pivote. Entonces ya cuando se define un pivote, vamos a dividir la lista en dos listas, en otras dos listas. Entonces, en la primera lista van a estar los números menores a ese pivote. Entonces, como elegimos el pivote 3, vamos a colocar todos los números menores a este pivote, o sea, menores a 3. Y en la otra lista vamos a colocar los números que son mayor a 3.
Y también dependiendo del algoritmo tenemos que definir en qué lista vamos a poner los números que son iguales. Pero eso no afecta mucho al resultado final. Entonces, ya dividimos la lista en otras dos listas y en el pivote. Entonces, como esto es un algoritmo de recursividad, se tiene que volver a realizar este mismo mecanismo. Entonces, lo vamos a hacer con las nuevas dos sublistas que se crearon, que sería los que son menores a 3 y los que son mayores a 3. Entonces se hace lo mismo, se elige el pivote y se realizan otras dos listas que son los números menores a este pivote y los mayores a este pivote. Este algoritmo termina hasta que queden los pivotes solos o que quede una lista sola. Y entonces cuando ya están los números solos o el pivote, entonces ya se están organizados. Como se puede ver, aquí está el menos 6, aquí está el menos 3 y están organizados en orden. Aquí está el 1, aquí está el 2, el 3, el 5, el 6, están organizados. Y aquí es cuando se termina el algoritmo de Quicksort, de ordenamiento rápido. Ahora vamos a explicar el Merge Sort, que es el algoritmo de unir. Entonces, ¿qué tenemos que unir? Entonces, lo que hace este algoritmo es que tenemos arrays, que son arreglos. Entonces se divide a la mitad del arreglo. Y entonces se ordenan los números cuando están solos. Ok. Entonces, como podemos ver, tenemos la primera sucesión de números. Se divide en dos listas. Y luego se vuelve a ir otra vez en dos listas. Entonces, hasta que quedan solas, aquí es cuando se ordenan. Entonces tenemos el 5 y el 12. En este caso, tenemos dos números que se dividieron y ya están solos. Entonces ahora los tenemos que unir. Entonces el 5 es menor que el 12. Podemos ver un mejor ejemplo en el número 9 y el número 1. Entonces, tenemos que el 9 es mayor que 1, por lo cual entonces el 1 se va a colocar primero en la sucesión y el 9 se va a colocar después. Y ya después se une con el 10. Y se empiezan a unir. Por eso se llama Merge Sort, unir algoritmo. Y al final ya se unen todos los números para poder armar una lista ordenada. Un dato que se puede añadir sobre estos algoritmos es que el Quicksort, como su mismo nombre lo dice, es un método rápido. Es más rápido que el Merge Sort. Pero el Merge Sort tiene una cualidad, algo muy importante, algo que por algo se usa el Merge Sort, que es más confiable. Entonces, ambos tienen su ventaja y su desventaja. Entonces, dependiendo del objetivo, dependiendo de lo que queramos hacer, cuando estamos realizando la programación o lo que se quiera lograr, vamos a poder usar un algoritmo u otro, donde podemos priorizar la rapidez o podemos priorizar el resultado. Vamos a hablar acerca de la implementación en C++. Entonces, tenemos primero dos funciones que nos van a ayudar a implementar el Quicksort. Y tenemos también la función principal, que este es el Quicksort, donde aquí se llaman la función secundarias. Y también aquí se aplica la misma recursividad. Entonces vamos a explicar a qué se refiere intercambiar. Entonces intercambiar es una de las funciones que nos ayuda para mover elementos en el array durante la partición, que esta es la partición. En esta partición, o sea, en la función partir, aquí se llama a la función intercambiar dos veces. ¿Y qué es lo que hace partir? Esta es como la más importante que se podría decir, porque es la que divide el array en dos arreglos, en los que son mayores y los que son menores. Ahora vamos a hablar acerca de la implementación en C++ del algoritmo Merge Sort. Entonces, en este algoritmo igual tenemos una función principal, que esta es la que nos ayuda a realizar todo el concepto de unir los arreglos ya ordenados. Entonces, ¿qué es lo que hace Merge? Lo que hace Merge es ordenar los dos arreglos. Entonces, tenemos el arreglo y los ordena en uno solo, que ya va a estar ordenado. Y entonces también tenemos la función principal,
que la función principal aquí es la que llama al merge sort. Okay. Aquí entonces va a aplicarse la recursividad, ya que se está llamando a la misma función, como podemos ver aquí en la línea 87 y en la línea 88. Entonces se está realizando el concepto de la recursividad. Vamos a mencionar algunos ejemplos de uso cotidiano, ya que estos algoritmos son muy usados en la programación, en la vida real, y sirve para un montón de cosas. Entonces, la base de datos, ya que a veces se tiene que organizar diferentes tipos de organización de elementos, porque las bases de datos manejan grandes cantidades de archivo, por lo cual, como son grandes cantidades de archivo, se requiere algo rápido. Entonces también se puede usar aquí el quicksort o el merge sort, dependiendo de lo que se quiera realizar. Aquí mismo también se dice que se pueden ordenar archivos muy grandes que no caben en la memoria RAM, por lo cual aquí sería bueno usar, si no es tan importante que los datos sean correctos, puede ser que falle uno, entonces podríamos usar el quicksort, digamos, si no son tan importantes. Pero si fueran muy importantes como un sistema bancario, ahí sí se tendría que usar más la confiabilidad, entonces se podría usar un merge sort como ejemplo. También el procesamiento de imágenes, ya que a veces las imágenes usan píxeles y los píxeles tienen números. Entonces se tienen que ordenar estos números de píxeles. Y en ejemplo de uso en mi carrera, que mi carrera es la mecatrónica, entonces podemos usar robots de ruta. Que estos robots tienen que elegir un camino. Entonces, dependiendo de qué camino se quiere elegir el robot, va a elegir el más rápido o el más lento. Entonces se tiene que elegir una ruta. Entonces podemos realizar un algoritmo de ordenamiento y ordenar las rutas de menor a mayor. Y entonces aquí el robot ya puede elegir si va a elegir la menor ruta, la menor distancia, o la mayor ruta, la mayor distancia. Y también en sistemas de control, cuando se requiere es importante considerar los valores de temperatura. Entonces se pueden realizar ordenamientos y algoritmos de ordenamiento para poder organizar la temperatura en dicho caso. Y muchas gracias.